diferente. Si lo buscara objetivamente hablando, viniera un tercero y examinara la situación, no va a encontrarse. Lo que hay es una interpretación distorsionada de supuestos indicios que la persona, dado este trastorno que ocurre en el pensamiento, la persona saca conclusiones arbitrariamente, eso se llama así, inferencia arbitraria. Ejemplo, te llega a ti un mensaje a tu celular y tu esposo concluye de allí pues que te llamó tu amante y que están cuadrando dónde verse. Pero un mensaje da pie para pensar eso, ¿me entiendes? La persona, en lugar de plantearse, mira, puede ser o no puede ser, la única forma de saberlo es ver el mensaje y ahí viene entonces estar hurgando, ¿no? Pero la gran diferencia es esa, pues siempre la persona que sufre de celotipia va a interpretar sesgadamente todo, porque es precisamente su trastorno que debe trabajar en psicoterapia. Y esa interpretación de esos hechos o esa mala interpretación de esos hechos Ajá. tiene que ver directamente con una persona insegura. Sí, ¿Cómo no? claro, y vamos otra vez al mismo punto, insegura, pero que también esa inseguridad tiene un origen, que, pues, que está en la historia, por lo general está en la historia familiar o personal. Efectivamente, los celos son señal de inseguridad y desde allí, desde la autoestima, es que se tienen que empezar a trabajar. Entonces, justamente eso, tal cual como lo mencionaba Pedro, es que en lo real, en lo concreto, tú trabajas con la persona celosa y no tiene manera de justificarte el celo. Te dice, es que yo estoy seguro, ajá, pero ¿has encontrado a la persona en algo? No. ¿Has conseguido algún mensaje? No. ¿Le has llegado de sorpresa al trabajo? Sí. ¿Has encontrado algo? No. Entonces, no hay nada concreto, real, que le indique que hay una infidelidad, pero la busca desesperadamente. O sea, busca el evento que le confirme su fantasía, que es que le están siendo infiel. Esa persona, además de tener esa característica de inseguridad, esa persona también es un dependiente emocional de esa Sí, sí, pareja a la que sí, pues cómo está no, celando. sin duda. ¿Por Y, qué pasa esto? ¿Por qué se da? y esto es hasta más complejo, porque fíjate, generalmente tú le preguntas a una persona que sufre de celo, de celotipia, pues, y te va a decir, yo no confío en ella o en él. Pero en No el confía, pero está fondo, allí. claro, Está en una claro, relación que a lo yo mejor les he dicho, pero lleva ven 30, acá, 20 años. si tu esposa o tu esposo es, supongamos que sea verdad todo lo que tú dices, ¿por qué estás con esa persona? De qué sentido tiene estar en alguien en quien no puedes confiar? Entonces, fíjate, generalmente el argumento es que yo no confío en Irlenis. Pero la verdad, y la colega acá lo decía, es que la desconfianza realmente no está en la otra persona, la desconfianza está en ti misma. Es decir, tú no confías en ti, un tema de baja autoestima. Tú piensas, aunque muy inconscientemente, que otra mujer fácilmente puede ocupar tu lugar en la vida de tu esposo, bien sea porque te sientes poco agraciada, poca cosa, no valgo nada, cualquiera me va a desplazar. Ese es el temor que está de fondo, ¿me entiendes? Muy de fondo, y por eso hay que hurgar mucho en psicoterapia, en la historia personal, la historia familiar. Si eso se lograra resolver, es bastante probable que la celotipia deje de estar como un problema, a menos que también responda, porque puede ser a base orgánica. Muchas veces el pensamiento o las emociones tienen trastornos o disturbios porque hay un desarreglo en neurotransmisores. Pero este es un tema ya más neuroquímico, neurobiológico. Aquí lo estamos trabajando ya a nivel de creencias, crianza y la parte cultural. Entonces, fíjate que detrás de la supuesta desconfianza que tengo hacia la pareja, la desconfianza verdadera es hacia mí mismo, hacia mi valía, hacia mi merecimiento, hacia cuán querible o no sea yo. Eso es lo que hay que trabajar de fondo. Meuri, iba a comentar también algo sobre este tema. Sí, básicamente el tema en este caso del origen de los celos y de la persona celosa, hay un elemento importante aquí, y es que no solamente es el tema de la desvalorización, sino que por lo general la persona termina padeciendo una serie de trastornos que se van asociando a la celotipia, y es que la persona literalmente deja de vivir porque el estrés, se despiertan cuadros de estrés, se despiertan cuadros de ansiedad, producto de todo lo que generan los celos, de esa posibilidad de pérdida. Entonces, no nada más estamos hablando de que la persona con celotipia genera el daño al otro, sino todo el daño que se hace a sí mismo, porque hay que ver lo que es estar medicado por ansiedad, por un trastorno de ansiedad.
cuyo origen es los celos de la supuesta infidelidad nunca demostrada, ¿no? O los daños que puede generar un cuadro de estrés crónico, ¿sí? ¿Por qué un estrés crónico? Porque imagínate que tú estás aquí trabajando y estás pensando en cómo llegarle de sorpresa a tu pareja para esta vez y agarrarlo con las manos en la masa. Claro. Entonces, claro, no terminas estando ni en el lugar donde está tu cuerpo, ¿verdad? Ni en el otro sitio donde está tu mente. Entonces, la persona vive constantemente como separada de sí. Porque por un lado están los pensamientos y los sentimientos y por otro está el cuerpo. Entonces, no termina nunca estando integrada y estando en un mismo sitio. Entonces, las consecuencias para la persona celosa son realmente intensas también. Es decir, por eso es que la pareja se vuelve patológica, porque sufre el que de una u otra manera es víctima de los celos, que no encuentra muchas veces cómo demostrarle que los celos son infundados, cómo sufre la persona que lleva los celos encima, porque empieza a generar, a partir de toda esta situación orgánica, empieza incluso hasta a enfermarse. Hay gente que empieza a sufrir del estómago, ¿sí? Que tiene úlceras, por ejemplo, que dolores de cabeza, no duermen bien, porque toda la noche están soñando con aquellas supuestas imágenes de la infidelidad con la persona misteriosa a la que nunca le han visto el rostro. ¿Y puede una persona, le pregunto según pues la experiencia en sus consultorios, puede una persona que a lo mejor no había experimentado celos ni en relaciones anteriores, ni pues al inicio de que esté en una relación, pero tras un hecho en particular, consiguió a esa pareja con otra persona o consiguió algo que le demuestre pues que hubo quizás una infidelidad o que iba camino a una infidelidad, esa persona puede volverse un celoso patológico? O sea, ¿qué influye allí? Si vienes de ser una persona segura, una persona pues que segura de sí misma y de su pareja, pero hasta que encuentra algo, ya como que no vuelve a ser esa misma persona. Yo creo que eso depende, fíjate, ¿de qué depende? Si la historia personal o familiar de esa persona que consiguió una evidencia irrefutable pues de que hubo la infidelidad, pudiera convertirse en una persona que sufra de celotipia, si la historia personal y la historia temprana, individual, facilitan eso, ese quiebre, pues digámoslo así, porque lo que faltaba era que ocurriera algo que lo desatara, pero ya estaba latente allí. Ahora, si la persona tiene una historia familiar donde no ha habido ese tipo de situaciones, una historia personal que es primera vez, digamos, que le ocurre eso, no necesariamente, sobre todo si la persona busca ayuda, porque en consulta se le puede ayudar a la persona que entienda que no debe generalizar, que el hecho de que el novio que tuviste cometió la infidelidad no quiere decir que el próximo la va a cometer, o que todos los hombres o todas las mujeres son infieles. Una de las distorsiones del pensamiento es la generalización, como que meter en un saco a todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, todos los hombres son infieles, todas las mujeres son infieles, todas me van a traicionar. Uno en psicoterapia ayuda a que la persona dice, ya va, pero tú no es justo que juzgues a todo el abecedario por lo que hizo A. Cada persona es responsable de su conducta. A hizo eso no quiere decir que B también lo va a hacer. Entonces, quizá eso puede ayudar a prevenir. Fíjate que la persona que sufre de celotipia vive en una permanente paradoja. De hecho, la ley manda a presumir la inocencia. La persona que sufre de celotipia te dice, tú eres culpable, demuéstrame que eres inocente. Vamos a hacer una pausa, en la próxima parte su comentario ante esto. Ya volvemos. Usted está viendo